¿Lo ven, chicos? Buenas tardes. Buenas. ¿Ven las filminas? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora un tema. En realidad, podríamos ver, como yo les dije, vamos a ver el proceso productivo. Pero entre el proceso productivo y el producto que ya habíamos visto la otra vez, vamos a ver un tema básicamente que es fundamental. Yo le había dicho al principio de la cátedra que esto es el ABC. Lo que van a hacer ustedes siempre van a desarrollar un producto, van a trabajar en la parte de ingeniería, en desarrollo, y el tema del costo lo van a tener siempre. El análisis de costo para ver cuál es el margen de ganancia y cuál va a ser los beneficios que pueda tener en su dueño, el dueño de la empresa, con respecto a un diseño que ustedes hagan o un producto que ustedes diseñen. Incluso hablamos la otra vez de análisis de producto, análisis de valor. Entonces ya surgió la palabra costos, que era el beneficio, la relación entre beneficio y costo. Entonces, como la palabra lo indica ahí, que es en el concepto de costo en general, los costos son los recursos empleados en la elaboración de bienes y servicios valorizados en dinero. Eso es en general, es el concepto general de la definición de costo. Bienes, manufactura, servicios, bueno, empresa de servicios que uno preste, ¿no es cierto?, a un usuario, por ejemplo, transporte. Eso está valorizado en dinero. Básicamente, ¿qué clasificación de costos hay? Los costos, primero, se determinan para ver, por ejemplo, el ejercicio, un periodo, en un año, en un mes, por hora, etc. O sea, que es para definir ejercicios. Por ejemplo, cuánto me sale hacer una obra, ¿no es cierto?, en un año o en un mes, según sea los plazos. Cuánto me sale a mí la hora hombre, que también es un costo. La hora máquina. Todo eso es referido a periodos de tiempo. El costo total, por ejemplo, de un trabajo completo en un mes. Y después están lo que se define como unidades físicas. ¿Cuánto sale, por ejemplo, elaborar, no sé, 1 kilogramo de materia prima, 1 metro cuadrado? Elaborar, por ejemplo, por unidad física una pieza determinada, un electrodoméstico, un equipo de, no sé, de audio, una computadora o un procesador. ¿Cuánto sale directamente como unidad física en costo la elaboración? Eso directamente son los dos conceptos. Uno básicamente es esto, en el cual entra todo lo que sería a lo largo del tiempo, entra los costos de materiales, pero también entra los costos de mano de obra. Y esto directamente es también, no en el tiempo, sino es por unidad. Por ejemplo, acá directamente cuánto nosotros, el costo que nos insume, por ejemplo, fabricar en un mes, por ejemplo, una X cantidad de microprocesadores. Y acá, en el caso de la unidad física, es cuánto sale por unidad de microprocesador. Entonces, eso, las dos medidas, por periodo y por unidad física, o por tiempo y por unidad física. Y después tenemos otros tipos de costos, que serían las materias primas en sí, que lo componen. O sea, esto sería distintos tipos de costos que no es que otros, sino distintos tipos de costos que le agregan a estos productos en sí que nosotros estamos agregando. Acá en función del tiempo, cuánto me sale, por unidad cuánto me sale, pero yo estos dos conceptos les tengo que poner todos estos rubros, que básicamente son la materia prima, los sueldos y la jornada, o sea, la mano de obra, todo lo que sea electricidad, seguros, impuestos y cargas sociales, otros costos adicionales, por ejemplo, alquiler, si yo tengo algún alquiler de inmueble, todo lo que sería, por ejemplo, mantenimiento de lo que es, bueno, la luz no, pero por ejemplo el mantenimiento del inmueble, el mantenimiento edilicio del estudio o del taller. Y más todas otras cargas de tipo impositiva que por ahí se escapen respecto a estas. Y el otro tema es la amortización. ¿Qué es la amortización?
hay un concepto de amortización. La amortización directamente es cuando yo hago un producto determinado, ¿no es cierto? Una unidad física, por ejemplo, o compro una unidad física que tiene un determinado costo y un beneficio, por ejemplo, no sé, un medidor de puesta a tierra para los eléctricos, lo que a mí me dice cuánto amortizo es cuántas medidas pues yo tengo que hacer y cobrar, por supuesto, en honorarios, a lo largo del tiempo para poder cobrar, para poder amortizar, o sea, para eh, cubrir el gasto que significó esa compra de ese instrumento. A partir de ahí, todo lo demás son ganancias. Entonces es importante hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una amortización de un equipo en un plazo razonable, que puede ser un año, por ejemplo. Yo, por ejemplo, un medidor de puesta a tierra lo puedo llegar a amortizar, depende de la cantidad de trabajo que haga, lo puedo amortizar, por ejemplo, en 5 meses, por decir algo. Pero si yo tengo que, lo voy a amortizar en un año, por ahí no me conviene. Y prefiero directamente contratar o fundamentalmente alquilar ese equipo. Entonces, esa es una idea de la amortización. ¿En cuánto tiempo yo voy a cubrir el valor de la compra o ese gasto de un equipo? Si yo tuviera, por ejemplo, una máquina herramienta, por ejemplo, no sé, un torno o una fresadora, yo voy a adquirir ese equipo, ¿no es cierto?, en función, y voy a hacer un cálculo de cuánto tiempo lo voy a amortizar. El tiempo de la amortización es un concepto, que todavía no nos vamos a meter en eso ahora. Pero sí directamente en cuánto tiempo yo voy a poder absorber o cubrir el gasto de esa compra. Y a partir de ahí, sí, lo demás pasan a ser ganancias o ganancia neta del producto, de mi trabajo. Bueno, ahora, a ver, espera un segundito. Ahí está. Tenemos otra clasificación de costos. Acá lo habíamos visto desde el punto de vista de unidades físicas y de periodos y en líneas generales que interviene. Pero también tenemos, dentro de esas intervenciones que hay, ¿no es cierto?, hay una clasificación de costos que son, respecto a la cantidad producida o el periodo, ya lo habíamos visto, que pueden ser, en este caso, son variables, depende de la cantidad producida, si son directamente en función de esa cantidad, o fijos cuando es por un producto o por unidad. Y después, según su existencia real o presunta, serán históricos, si ya lo tengo como algo ya procesado en un balance anterior, o presupuestados, si se refiere directamente a que yo los tengo evaluados para un futuro. ¿Qué quiere decir esto, históricos o presupuestados? Por supuesto que los dos vienen por añadidura. Yo tengo que hacer, por ejemplo, yo empiezo con una empresa, un microemprendimiento, y tengo valores en función de mi clientela. Yo voy a vender productos, cantidad de productos en función de la clientela que yo he fidelizado. Entonces, voy a hacer una proyección en el cual yo voy a tener un balance de mis gastos y mis costos a lo largo de un periodo de un año, o por ejemplo semestral. Esos valores que yo voy a ir adquiriendo, ¿no es cierto?, los tengo que ir almacenando en mi formación. ¿Para qué? Para que, habiendo, por ejemplo, una economía estable, ¿no es cierto?, si no le tengo que afectar un índice inflacionario, pero habiendo una economía estable, pónganle, yo tengo datos históricos en función de los gastos que voy haciendo a lo largo del año. Y de esa manera voy a poder proyectar a futuro, ¿no es cierto?, si yo aumento, por ejemplo, mi capacidad de demanda, porque tengo más clientelas, ¿cuánto va a ser lo previsible? Por supuesto que nosotros acá, y ahora, bueno, con la crisis civil mundial, que fíjense que hasta Estados Unidos tiene una inflación hoy por hoy 8,5% anual, ¿no es cierto?, la proyectada, tiene que tener presente esos factores, ¿no es cierto? Porque evidentemente el costo no es el mismo de lo histórico. Por supuesto que nosotros somos campeones en eso y vamos a tener que ir viendo, aumentando ese promedio hoy por hoy, en un promedio, uno habla del costo, la inflación promedio anual, después también está la industrial, pero pónganle que anda alrededor del 40%, 45% en promedio. O sea que esos son factores que hay que agregar. En una economía estable, ¿no es cierto?, yo lo que voy a tener básicamente son mis datos históricos, ¿no es cierto?, a lo largo de los años,
y voy a proyectar en función de mi aumento de demanda. A ver si en función de más clientela voy a tener que aumentar mi capacidad, voy a tener que reinvertir. Pero suponiendo que más o menos la media promedio de gastos, ¿no es cierto?, año a año se mantiene estable. Si no, hay que afectar los otros factores. Entonces, básicamente, tenemos los costos fijos, los costos variables que dependen de la cantidad que es producida. Después tenemos la existencia real o presunta, que es los históricos viejos, lo que se ha ido a lo largo de los años evaluado, y los presupuestados a futuro. Esto, el histórico, es fundamental para tener idea de lo que se presupueste. Por eso es importante cuando uno empieza con un microemprendimiento, no tiene idea. Lo primero que tiene que hacer es, en función de la clientela, ir evaluando e ir sumando, ir haciendo balances. De esa manera, con esos balances, esos flujos de movimientos de caja, para eso está el área específica de comercialización, uno directamente va a tener los datos históricos para atrás, entre 10 y 11 años, para poder ya directamente tener el mecanismo de previsibilidad a futuro bien aceitado. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Son tiempos que hay que tener. Ahora, yo primero me voy a dar, vamos a ver directamente una diferencia o gráficas de costo que ustedes por ahí lo habrán visto en otras materias, no sé, o será la primera vez que lo ven, ¿no es cierto?, respecto a el costo por periodo y por unidad física. Pero antes que eso, antes que esta grafimina, yo me voy a tomar el atrevimiento, porque en realidad está mal, de ver, está alterado el orden, esperen un segundito. Vamos a ver primero los costos por unidad, que son los que ustedes, o por unidades fabricadas, que es lo más clásico que ustedes ven. Fíjense, yo tengo una gráfica en el cual es pesos por un periodo de tiempo y por otro lado unidades producidas. Por supuesto que a lo largo del tiempo, o la cantidad de unidades, voy a tener siempre un costo fijo que no varía. Fabrique lo que fabrique, siempre hay un costo fijo dentro de ese producto. Por ejemplo, las horas de máquina, las horas del personal, las horas de gastos de financieros, el material mismo, eso es un costo fijo. Y por el otro lado, costos variables que van aumentando a medida que fabrique más. Quiere decir que vamos a tener dos costos, los fijos por un lado y los variables. Los fijos se mantienen constantes a lo largo del tiempo, desde que fabrico una unidad, y los variables, a medida que voy aumentando, desde el acero, por supuesto, van a ir aumentando y van siguiendo una curva, una recta. Son costos definidos, variables y fijos. La suma de los dos costos es el costo total de fabricar un producto. Entonces, esos serían los costos totales. Costos variables más costos fijos. Que sería la suma de esta curva más esta, si ustedes la proyectan, la extrapolan, le va a dar directamente esta curva en rojo que es costos totales. Por supuesto que después a ese costo uno le hace un balance y digo, bueno, ¿a cuánto tengo que vender yo el producto? De ahí sale, en función del mercado, es algo que lo fija el mercado, no hay muchas alternativas, por eso siempre la tendencia es a bajar los costos lo más posible, siempre y cuando que sea un producto de calidad. Entonces, siempre el valor de mercado, o sea, el precio de venta lo fija el mercado. Y va a haber directamente desde 0 unidades que fabrica hasta una X cantidad de unidades producidas. Por supuesto, el precio de venta va a ir aumentando porque, lógicamente, he fabricado mucho más. Quiere decir que es otra recta, que viene del origen y se proyecta en ascenso. Evidentemente, ¿no es cierto?, acá hay un punto, ¿no es cierto?, que nosotros definimos punto de equilibrio. ¿Y qué es ese punto de equilibrio? Sería el valor óptimo en el cual yo prácticamente toda la maquinaria y todos los equipamientos, más mano de obra y todo, para fabricar ese producto, a partir de ahí ya me genera margen de ganancia. Quiere decir que a partir de ahí yo empecé a amortizar, si se quiere, todo ese conjunto. Esa unidad, ¿no es cierto?, es lo que se llama acá abajo, es el Q óptimo. O sea que es la cantidad de unidades óptimas que uno fabrica.
A partir de este punto, evidentemente hay una cantidad por periodo, o sea, pesos por un costo por periodo, que es el costo óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a partir de este punto de equilibrio, para arriba, tengo ganancias netas positivas. A medida que voy fabricando más, voy directamente, mi ganancia es este segmento, es la diferencia entre el punto este rojo, por ejemplo, si yo acá supóngase que estamos 25 unidades, yo proyecto para arriba, la ganancia va a ser la diferencia entre el costo total, perdón, entre el costo total y el precio de venta. Este segmento es la ganancia que me va a generar a mí la venta de esa cantidad de unidades. Entonces es punto de equilibrio respecto a cantidades físicas a fabricar. A medida que voy fabricando más, evidentemente el margen va subiendo, porque voy a poner en juego más unidades. Si yo estoy del punto de equilibrio para abajo, ya evidentemente hay un problema. ¿Qué quiere decir? Que a mí el costos totales que yo voy a insumir no me permite a mí tener un margen de ganancia acorde, porque estoy haciendo un producto que a través de un problema de diseño, a través de un problema de mercado, o que lo puedo yo corregir o no, pero incluso a través de sí, en el caso del mercado no, es a través de la oferta y la demanda, evidentemente yo ese producto lo tengo que rediseñar. ¿Por qué? Porque el costo que me insume no me permite a mí, ¿no es cierto?, tener ningún tipo de margen de ganancia. Al contrario, me salen mucho más los costos totales respecto al producto de venta que lo puedo ubicar en el mercado en función de las cantidades que fabrico. Entonces esto directamente es negativo. Quiere decir que esta es zona de pérdidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre hay que hacer un análisis técnico-económico para ver a partir de qué cantidad de unidades yo voy a empezar a tener margen de ganancia. Y por supuesto a partir de qué cantidades voy a vender. Porque yo me quedo en este estamento, por más que fabrique hasta acá, pero no tengo un marketing en el cual yo solamente alcanzo a vender esto, evidentemente me voy a comer toda la producción anterior, que la gasté al divino botón, ¿no es cierto? Y por otro lado voy a tener pérdidas. Quiere decir que estructuralmente este producto que yo fabriqué no es viable en el mercado. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? Sí, sí. Bien. Entonces, siempre hay un punto de equilibrio o punto de mínima ganancia, punto cero. A partir de ahí son todas ganancias. Eso directamente se refiere a un punto de equilibrio respecto a cantidad de unidades por producidas, o sea, a través de un periodo de tiempo. No gráfica de costo por producto, sino por cantidad de unidades producidas. La gráfica clásica, ¿no es cierto?, es esta, la ecuación clásica, que es una curva, una recta lógica. La variable es cantidad producidas, quiere decir que la variable es de primer grado, es una ecuación del tipo lineal, los costos fijos son los mismos, quiere decir que responde esta curva de costos totales, responde a esta ecuación. Por el otro lado, vamos a la segunda opción. ¿Qué pasa si nosotros hacemos directamente, si bien vamos a determinar el costo por unidad en la gráfica, ¿no es cierto?, cuánto me sale producir una unidad de producto, ¿no es cierto?, vamos a tener siempre una X cantidad de unidades, pero yo estoy evaluando no, como estaba acá, el costo por un periodo de un año de fabricación, sino voy a hacer el costo por fabricar una unidad. Entonces, por supuesto, voy empezando a fabricar unidades. Al principio yo tengo pocas unidades. ¿Qué pasa? Los costos por unidad, como yo le dije, el costo variable se mantiene constante, porque voy a tener siempre, ¿no es cierto?, el mismo costo para fabricar los productos en forma unitaria, no por cantidad. Quiere decir que un producto va a valer esto, otro producto va a valer esto, otro producto va a valer este. Quiere decir que los costos variables van a ser los mismos. En cambio, los costos fijos, donde entra en juego el alquiler de depósito, estructuras anexas, documentación, etcétera, los costos fijos, evidentemente van a formar este tipo de curva tipo exponencial que va a ser asintótica. ¿Por qué? Porque a medida que va a pasar la cantidad de unidades que yo produzca, evidentemente se va a amortizar por la cantidad de productos. Quiere decir que los costos, si yo hago 10, va a estar repartido
en 10 productos y si yo hago acá 5, va a estar repartido en menos. Quiere decir que a medida que voy aumentando la cantidad de producción, evidentemente mis pesos por unidad, o sea, mi costo por unidad de producto va bajando, porque esa amortización se reparte en más cantidad. Quiere decir que el costo fijo en ese caso, ¿no es cierto?, va a tender a cero si yo voy hacia el infinito, superlativo, ¿no es cierto?, de fabricación de productos. Por supuesto que esto va a tener un límite, porque esto va a tender a hacerse asintótico y va a quedar en esta situación, ¿no es cierto?, si yo proyecto la curva. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente la curva de lo que era un costo variable por periodos, por unidad es único, es constante, y costos fijos, ¿no es cierto?, por unidades, a medida que fabrico, se amortiza y van a ir variando y va a ir bajando su costo en función de la cantidad producida. No es lo mismo comprar cantidad de materia prima para hacer, no sé, 100 piezas metalmecánicas que hacer que me hagan un precio para hacer 20 piezas metalmecánicas. Quiere decir que eso también influye. Por supuesto, entonces esos costos fijos van bajando. Conclusión de esto, sumamos dos constantes, sería el costo fijo, perdón, dos curvas, el costo fijo por el costo variable, proyectamos esta, ¿no es cierto?, más esta, me va a dar esta, proyectamos acá esta, más la misma, me va a dar esta proyección, y así solamente, proyectamos esta más esta, me va a dar esta que está acá. Quiere decir que yo hago suma punto a punto, me da el costo total, que va a seguir la misma línea, o tendiendo a ser una curva tipo así asintótica, ¿no es cierto?, que la suma de costo fijo. Va a cubrir esta. Y el precio de venta, por ser una unidad, es único. Quiere decir que el precio de venta fijado en el mercado es una recta, o sea que es constante. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Acá. También hay punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, ¿no es cierto?, me define que por unidad yo voy a tener que, para hacer que el costo unitario me dé una rentabilidad, voy a tener que trabajar a través de esta cantidad de unidades para arriba, para que ese precio de venta sea el ideal y ya empiece a tener un margen de ganancia. Estas curvas, por supuesto, ¿no es cierto?, por unidad, el costo fijo, como yo le dije, es en este caso es variable, quiere decir que está prorrateado la cantidad de productos o unidades producidas. Y esta es una curva de una constante con la variable en el denominador, ¿no es cierto? Es una curva de tipo asintótica en el origen. Bien, quiere decir que, por supuesto, esta es la expresión de esta curva matemática, que ustedes lo conocen, y esta es la expresión de la curva anterior. Volviendo a eso, puedo así sí hacer un análisis de costos general respecto a qué modificación, las modificaciones de los costos al aumentar las unidades producidas. Entonces, en un periodo de año, costos variables, acuérdense que en un periodo por año, el costo variable aumentaba. La unidad física, perdón, el costo fijos se permanecen constantes. Costos fijos permanecen constantes por periodo. Y los costos totales, lógicamente, aumentan. Respecto a unidades físicas, en función de la gráfica es la inversa. Entonces tenemos los costos variables permanecen constantes porque lo estoy haciendo respecto a una unidad física. Los costos fijos se prorratean por una determinada cantidad, disminuyen. Y los costos totales, la tendencia es tienden a disminuir por unidad a medida que fabrico más. Esos son los dos conceptos que me interesa que tengan ustedes presentes. Nada más, básicamente para que ustedes puedan definir o analizar cuáles son los costos fijos y los variables y fundamentalmente definan ustedes lo que es el punto de equilibrio. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Hola. Sí, bárbaro. ¿Quién dijo? ¿Alguien dijo no? No. Bueno. Ahora vamos a ver un concepto que es la productividad. ¿De qué manera? Ustedes me van a decir, pero la productividad, no, la productividad está asociada
a reducir los costos. Pero fundamentalmente no se confunda productividad con costos, sino el objetivo es reducir esos costos para mejorar la productividad. ¿Qué quiere decir? Bajar los costos para yo aprovechar al máximo ese tiempo de procesamiento, mano de obra y máquina para poder producir más piezas en este caso, o componentes. Entonces, la reducción de costos, como yo les dije, si ustedes se fijan antes, no expresa el grado de eficiencia, porque yo puedo bajar los costos, pero la eficiencia era la operación. Quiere decir que mi operario trabaja en forma eficiente, al contrario, reduciendo o aumentando el costo, eso es lo de menos, porque es la forma de trabajar del operario. Pero sí está relacionado con lo producido. Por lo que le expliqué, a medida que reduzco los costos, voy a aprovechar más mis recursos y de esa manera voy a poder hacer más cosas o más productos similares. Y está dentro de la famosa caja negra de la industria, que es las entradas con los recursos por un lado y las salidas o el producto terminado por el otro. El fenómeno de productividad se realiza acá, donde está el proceso productivo, que es lo que vamos a diseñar a continuación, o analizar los tipos que hay a continuación. Entonces, básicamente la definición de productividad son la cantidad de productos terminados dividido los recursos que yo dispongo. ¿Qué son recursos? Mano de obra, vuelvo a repetir, materiales, energía, todo lo que entra de esos insumos, más horas máquina. ¿Qué pasa si yo agarro directamente aumento la productividad? Bueno, aumentando la productividad, ¿cómo es? Manteniendo los recursos, que sería lo ideal, pero mejorando el proceso, reduciendo costos, y de esa manera reduzco costos afuera. Entonces, igualo los recursos, pero aumento el producto terminado, la cantidad de producto terminado. Otra es directamente que el producto terminado se mantenga y bajo los costos. La otra, lo ideal sería duplicar o aumentar, esto sería aumentar más que duplicar, los productos terminados, y en ese caso aumento también los recursos, no hay problema, pero la ecuación es lo que tiene que indicarme a mí que tiende a aumentar. Y si yo doblemente bajo los recursos, evidentemente van a bajar también los productos terminados, pero la ecuación sigue la tendencia en alza. Quiere decir que uno juega entre el numerador y el denominador, pero siempre bajando el tema de recursos para mejorar los productos terminados, la cantidad. Y eso básicamente se refiere a el mejorar los recursos, es aprovechar al máximo. Entonces, no expresa grado de eficiencia, sino que el proceso sea eficaz. O sea, que mi desarrollo, mi ingeniería del desarrollo de ese proceso productivo sea lo óptimo más posible para, por ejemplo, en líneas generales, ¿qué va a suceder? No tener exceso de horas máquinas, sino las necesarias, no tener tiempos muertos de horas de operarios y reducir al mínimo o tener al máximo, sería la otra, el aprovechamiento de la materia prima. Bien, ¿se entendió eso? Reducir al menos serían los gastos de procesamiento, que no haya mucho desperdicio en materia prima. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno. Ahí se... Bueno, eso respecto al concepto que yo... A ver, esperen un poquito que acá me parece falta algo. Ahí está. Entonces, en líneas generales, yo puedo tener dos tipos de productividades, o puedo analizar dos tipos de productividades. Las dos son de tipo comparativas. Una directamente es definir la productividad total, que serían los productos terminados dividido los recursos totales. Entonces, cantidad de productos que yo terminados, evaluados en costo por mes, 120.000 pesos por mes gasté, dividido los recursos totales, que serían 100.000 pesos por mes. Quiere decir que acá me da una productividad total de 1,20. Quiere decir que estoy aprovechando muy bien
mis recursos. Es un índice, una comparación entre productos terminados y recursos totales. Las productividades parciales son para cada índice o para cada componente. Entonces hablo de recursos, mano de obra, máquina y materia prima. Acá se le dice índices porque son adimensionales las productividades totales. Las productividades parciales son físicas. ¿Por qué? Porque las referenciamos a uno de estos componentes. Entonces, por ejemplo, fabricamos 20 unidades de un producto en función de 2 horas, 2 horas hombre. Entonces la estamos comparando con la mano de obra. Y se fabrican 10 unidades por hora hombre. Si la queremos referenciar a máquina, sería productividad parcial de máquina. Quiere decir que vamos a tener 20 unidades dividido 2 horas máquina, 10 unidades por hora máquina, por ejemplo, si pongo los mismos valores. Y respecto a materias primas, va a ser directamente 20 unidades en función de, no sé, 100 kilos de materia prima, y van a ser 20 unidades dividido 100 y me va a dar un valor que sería 0,2 unidades por kilo de materia prima. ¿Para qué sirve medir la productividad? Para comparar. Yo básicamente comparo una situación actual, como en este caso, con una situación deseada. Yo quiero llegar a las 120 unidades por hora hombre. ¿Y cómo comparo ya? Comparo una productividad con respecto a otra. Y ahí entran lo que se definen los índices, que son la eficiencia, el rendimiento y el aprovechamiento. Y esto, grábenselo bien en la cabeza, porque es fundamental en la industria. Cuando yo hablo de eficiencia, como le dije, era en función de cómo actuaba la mano de obra de la persona, la definición de eficiencia. O sea que es la productividad de mano de obra actual referido a la mano de obra estándar. Si yo tengo un patrón de referencia de un operario que fabrica 60 unidades por hora hombre, y evidentemente esa persona que voy a evaluar está haciendo 45 unidades por hora hombre, evidentemente no es eficiente, me está trabajando un 25% por debajo del patrón. Entonces yo ahí directamente tengo que ajustar un poquito las clavijas respecto a la forma de trabajar de esa persona. Es una forma de evaluar que ya la vamos a ver también en tiempos. Pero eso es importante. En la comparación de la eficiencia siempre se refiere a la hora hombre. Es un índice que mide la eficiencia de la mano de obra. El rendimiento, ¿no es cierto?, es respecto a la máquina. Y ustedes van a decir, pero esto es constante. No, porque puede ser que la máquina tenga una determinada... Siempre una máquina tiene un rendimiento. La capacidad nominal me indica un rendimiento de esa máquina. Quiere decir que si esa máquina está desgastada, puede tranquilamente estar trabajando por debajo. Me está indicando un problema respecto a el mecanizado, si es todo automático, ¿no? Ahora, si hay carga individual en forma manual, ya influye también la hora hombre, es un mix de los dos, se suma uno más el otro. Entonces, el rendimiento de la que se refiere, pero el rendimiento, el concepto de rendimiento se refiere siempre a la máquina. Por ejemplo, una máquina que es una maquinaria, un proceso de producción actual, todo automatizado, produce 20 unidades por hora máquina. Y bueno, yo tengo evaluado que la producción estándar de esa misma cantidad, en función de datos históricos, son 25 unidades por hora máquina. Quiere decir que evidentemente ese rendimiento del proceso productivo está por debajo de lo ideal, un 20%. Y si yo hablo de materia prima, estamos hablando de aprovechamiento. Todos los que son insumos son aprovechamiento, que no sean máquina o mano de obra. Productividad parcial de materia prima actual, 8 unidades por kilo fabrico, y productividad parcial de materia prima estándar, 9 unidades. Quiere decir que, evidentemente, estoy desaprovechando un 11% porque yo por un kilo fabrico 8 y en realidad lo que tendría que hacer es fabricar 9. Esos son los índices para medir el trabajo también en un proceso productivo. ¿Se entendió? Chicos. Sí, profe. Sí. Bueno. Ahora vamos a ver otro concepto
que es, a ver si puedo, ¿lo ven ahí? ¿Lo ven? Perdón. Bueno, habiendo tenido los conceptos de costos, productividad e índices, que son lo importante dentro del análisis del producto y del proceso, vamos a ver qué tipo de diseño de procesos hay en líneas generales. Dice, ¿se acuerdan que habíamos analizado? Bueno, tenemos los costos, tenemos los índices, tenemos definidos los conceptos de productividad, tenemos definido ya directamente las áreas de producto, qué tecnología, que es una tecnología, un diseño de producto, ¿no es cierto? Básicamente, que es una tecnología base, etcétera. Y vamos a ver en lo que sería ahora el diseño del proceso. Dice, entre las decisiones más importantes que toman los gerentes de producción están las que se refieren al diseño y mejora del proceso para producir bienes y servicios. ¿Se acuerdan que en función de todos esos análisis vamos a definir qué proceso podemos adaptar en nuestra industria? ¿Qué proceso tecnológico podemos hacer? ¿Qué podemos desarrollar? En función también de nuestro capital, si tenemos tecnología de punta, si la podemos contratar, si tenemos directamente el suficiente layout o espacio físico para distribuir mis máquinas. Entonces vamos a ver la selección de ese proceso y la tecnología. Y después definimos, analizamos y definimos qué flujo de tareas vamos a tener en la industria. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué cantidad de estaciones de trabajo para ese diseño de producto vamos a tener que desarrollar en mi planta? Entendí eso como estación de trabajo, un lugar donde hay una determinada definición de operación. Y acuérdense que la operación significaba agregar valor al producto, un mecanizado, una inspección, una medición de calidad, etcétera. Es todo agregar valor al producto. Las decisiones sobre diseño o rediseño del proceso se toman cuando se pretende ofrecer un bien nuevo. Yo rediseño ¿para qué? Para tener una ventaja competitiva, rediseño mi producto, innovo para tener un bien nuevo que me plasme esa ventaja competitiva en mi venta. Cambiar prioridades competitivas, por ejemplo, hago directamente, me dedico a un determinado rubro y, por ejemplo, diversifico mi industria. Por ejemplo, estoy trabajando, no sé, con por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Con motores de limpia parabrisas y me dedico ahora directamente a hacer todo lo que sería sistema de calefacción computacional o en el auto, ¿no? Autopartes o si no directamente los ventiladores, sí, bueno, ahora ya no existen más, pero en su momento eran los famosos ventiladores, ahora el aire acondicionado de los camiones. Bueno, eso es diversificar en líneas generales. Entonces cambio las prioridades competitivas, porque por ejemplo veo que en mi mercado, donde estoy trabajando en determinado rubro, está saturado, ya no hay forma de innovar o no hay forma de desarrollar, es todo muy, muy plano, una competencia muy nivelada, y bueno, busco a través de una reingeniería o de una bucear en otro nicho de mercado, otra alternativa viable dentro del rubro o no, pero en general es dentro del rubro que uno desarrolla. Por ejemplo, la electromecánica, la mecánica, la electrónica, etc. Después, cambiar el volumen de la demanda de un bien o servicio. También, si yo quiero directamente rediseñar, ¿no es cierto?, mi industria y aumento mi capacidad de producción, porque aumentó mi demanda, necesito más espacio físico y por ahí tengo que remodificar o reestructurar mis máquinas, no solamente buscar más espacio físico de la industria, sino también reestructurar todo mi movimiento, ya sea que no es solamente de estaciones de trabajo, movimiento de operarios, movimiento de transporte o la logística del transporte de la materia semielaborada, etc. Entonces yo tengo que modificar toda la estructura física de la industria. Si yo veo que el rendimiento, en función de los análisis previos, el rendimiento del sistema productivo no da en función de mis índices, no da lo deseado, bueno, tengo que tratar de modificar esa relación para ver si puedo mejorar el mismo. Y, por ejemplo, tengo que
no sé, tendría que trabajar respecto a desarrollo de nuevas tecnologías, tendría que ver directamente respecto a la capacitación del personal, para de esa manera que la persona trabaje en forma más eficiente y con nuevas tecnologías. O sea, el desarrollo de una tecnología significa que yo tengo que capacitar al operario para que trabaje con esas nuevas tecnologías, etc. Hay un cúmulo de cosas que hace que yo mejore mi rendimiento dentro de un proceso ya definido. Y por supuesto, la que genera todo, la gran revolución, es cuando hay una tecnología nueva. Termina una tecnología incipiente, obsoleta, vieja, y aparece una nueva tecnología de allá desarrollo, por ejemplo, lo que era en su momento el torno manual, el torno automático, y ahora la central de procesamiento de mecanizado, automatizada, con PLC y en forma automatizada. Todo eso directamente revolucionó la industria de la metalmecánica. Bueno, entonces nuevas tecnologías se vuelcan y evidentemente tengo que desarrollar nuevos conceptos respecto a mi planta industrial. Esos serían los ejemplos genéricos respecto a lo que involucra un diseño de un proceso productivo. Dentro del proceso productivo, ustedes van a ver 3 grupos en líneas generales, que serían línea, por lote y por proyecto. Y básicamente es cómo fluye, cuál es el flujo del producto, cómo fluye el producto en el mismo. En línea es una línea de ensamble o producción en masa. Y hay un caso particular de línea, que es la producción continua, que se refiere básicamente a todo lo que serían fluidos. Por ejemplo, una industria fraccionadora de combustibles, de hidrocarburos, con las torres de fraccionamiento, etcétera, es una producción continua, porque está trabajando todo los componentes derivados del petróleo en los distintos fraccionamientos químicos, es una producción continua. No puede parar la industria esa. Esa es una producción característica de una producción continua. No podemos tener interacciones respecto al producto, porque es un proceso de líquidos químicos, ¿no es cierto?, desarrollándose e interactuando sin poder interrumpirlo. Podemos hacer evaluaciones nada más de temperatura y todo tipo de mediciones, pero no podemos interrumpir ese proceso. Ese sería un clásico de producción continua. Otro ejemplo de producción continua es la cerveza artesanal, ¿no es cierto? En forma artesanal, vaya la redundancia, un proceso productivo artesanal que es la elaboración de la cerveza, todos los componentes químicos en la producción continua. Yo tengo que hacer una decantación, tengo que alimentar, poner todos los lúpulos, todos los componentes y hasta llegar a los distintos blends de la cerveza y los gustos. Bueno, eso es una producción continua. Otro ejemplo de producción continua es una metalmecánica, donde ustedes tenemos la parte no referida al procesamiento del metal, sino respecto a la fundición y la formación de aleaciones, donde hay un crisol, tenemos la fundición, están los hornos, se produce la colada, el crisol directamente se hace el vuelco y se hacen directamente distintos moldes o matrices. Bueno, esa producción no se puede interrumpir. Un crisol directamente donde yo interrumpo la producción, se congela el hierro, o sea, se endurece el hierro y el crisol no sirve más. Esa es una producción continua. Por lote, es el concepto en el cual acá hay lo que vamos a definir después, van a haber estaciones de trabajo. Y va a ser un proceso de ensamble en forma secuencial. Por lote es otro concepto, son pequeñas cantidades, ya lo vamos a ver, y lo que se hace directamente están definidas áreas o talleres. Entonces, por ejemplo, los distintos, en función del pedido, van circulando, por ejemplo, hay una sesión definida de concentrada de tornos, otra de fresado, otra de maquinado, otra de estampado, etc. Entonces, hay distintos talleres donde la materia prima va en forma alterada, o no alternada, sino que va por un lado, puede ir a otro que vaya por el otro, en función de las demandas, están trabajando en determinados órdenes, un poco desordenada, también le dicen distribución sucia, el hecho de que, ¿por qué? Porque vamos a tener procesos semielaborados y estivas de piezas semielaboradas en distintos lugares, ¿no es cierto? No hay una secuencia lógica de entrada, estaciones de trabajo y salida de producto. Esa sería producción en lote, ya lo vamos a ver. Y por proyecto es cuando todo confluye a un punto fijo, por ejemplo, una media estructura, ¿no es cierto? Un edificio, un astillero, eso puede ser por proyecto. Un astillero cuando hacen la unidad de trabajo es un buque o un barco de mediana o alta altura, o mediana altura.
Ese sería por proyecto. Entonces, vamos a ver, para que ustedes se familiaricen un poco más, respecto a una idea de lo que es el ensamble y algunas desventajas que van a ver que son sencillas. Fíjense, un flujo de línea es una línea de ensamble, es un proceso de línea. Por ejemplo, si yo tengo, supóngase, si ustedes van a, no sé, a Mackay, toda la fabricación o el procesamiento de los snacks, la papa, el cepillado, la elaboración y todo, hasta llegar al final, ¿no es cierto? Hay distintos procesos para producir distintos snacks. Vayamos un poco a una industria más chica, por ejemplo, PepsiCo, lo mismo. Tiene distintos snacks, tiene directamente las galletitas Toddy, que son las que elaboran en una rama o una diversificación de PepsiCo, tiene directamente una línea de producción para eso. Entonces, cada línea de producción es para un objetivo determinado desde el comienzo hasta el final del proceso. Y generalmente son altamente automatizadas. Esa es una línea de ensamble, ejemplos. Entonces, dice, se agrega por una secuencia lineal de operaciones, el producto se mueve de una etapa a la siguiente de manera secuencial. Entonces, acá tenemos, visto de arriba, serían las distintas estaciones de trabajo, una cinta transportadora, los equipos, y básicamente, bueno, acá serían los operarios, ¿no? Entonces entra el proceso productivo y sale a través de una forma de transporte de carga X, ¿no es cierto?, el producto final. Esta simbología que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, es una simbología de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y lo van a ver, lo vamos a ver incluso más adelante quizás, pero esto es como la simbología que ustedes hacen para los electrónicos, es, no sé, representar simbólicamente una resistencia, para los mecánicos un motor hidráulico de control, para los eléctricos otra resistencia, un motor, un generador, un reóstato. Bueno, todo eso, ¿no es cierto?, está estandarizado. Bueno, en el caso del estudio de trabajo y la organización, este círculo que ustedes ven acá, que se lo definimos como estación de trabajo, está identificado como tarea o estación de trabajo. Vulgarmente se lo conoce también como operación. Uno dice que ahí hay una operación de ensamble, una operación determinada de cepillado, una operación de inspección o de control de calidad. Eso es operación. Entonces, y esto lo que significa, ¿no es cierto? Las flechas son la secuencia. Primero va estación, esta otra, esta otra. Bueno, acá puede haber una influencia, que quiere decir que se le agrega otra, confluye acá en estación de trabajo y después sale el trabajo final. Esto quizá más para confundir, pero bueno, puede haber otra estación, no quiere decir que sea lineal puro, sino que acá se puede agregar otro ensamble, y ya lo vamos a ver en estudio de trabajo. Pero hagamos de cuenta que sigue una secuencia lineal como esta. Entonces está cómo circula el producto que se está elaborando y las distintas mecanizados o estaciones de trabajo. Y básicamente, como esto hay mucho de automatismo, ¿no es cierto?, y mucho de estandarización, el volumen de producción es alto. Entonces dice, fabricación de productos estandarizados pasa en forma secuencial por las distintas etapas del proceso, estandarizado a un ritmo controlado. Va directamente en una producción alta. Si ustedes ven productos alimenticios, como el caso de los snacks o cualquier, por ejemplo, en Habana, la fabricación de los alfajores, hay intervención del operario, pero va todo en cintas transportadoras y hay lugar donde pone el dulce de leche, le ponen el chocolate o los distintos recubrimientos y es todo automatizado. Bien, eso directamente y grandes cantidades. Ese es un volumen elevado de producción. Entonces hay una secuencia de línea o de ensamble. Tareas repetitivas, fuerte automatización, por eso les decía, porque las tareas son repetitivas, porque son productos estandarizados, fuerte automatización y la calificación de la mano de obra es baja. ¿Por qué? Porque yo necesito un operario súper especializado para manejar una máquina o para controlar un equipo o determinados niveles de aceite o de lo que sea dentro de ese proceso productivo o temperatura, etc. Es una mano de obra medianamente calificada, para no decir baja, sino medianamente calificada. Es un operador que también, un operario que también es importante tener, porque hace al costo de la mano de obra. No es lo mismo tener un operario calificado que un operario medianamente calificado en su costo. Proceso poco flexible, es necesario modificar o reprogramar los equipos para producir un producto diferente. Evidentemente, si yo acá estoy fabricando, como yo le decía, el tema de los alfajores, hay una salida de máquina por un
problema X o por un corte de energía, evidentemente no hay flexibilidad. Se me atrasó todo, se me produjo un colapso dentro del sistema productivo y por ahí tengo desperdicios por un imprevisto y bueno, se le pasó la temperatura de baño de chocolate, lo que sea, y es un producto defectuoso que no puedo, en realidad acá se va a descartar el lote. Entonces es un producto poco flexible. Dice, es necesario modificar o reprogramar los equipos para producir un producto diferente. La otra sería la otra opción que lo está planteando acá. Esto es poca flexibilidad, pero la otra, que es la otra opción que está planteando acá es que si yo quiero modificar la matriz de un producto estándar, evidentemente tengo que alterar las estaciones de trabajo y tengo que trabajar en lo que sería una línea de mantenimiento de la línea de producción para poder hacer las reprogramaciones lógicas para que ese producto sea distinto. Por ejemplo, que yo fabricar un determinado snack y hacer otro snack con esa misma línea de producción. Bueno, tengo que hacer modificaciones extras. Entonces, eso se habla también respecto a la poca flexibilidad. Y ejemplos son fabricación de automóvil y línea de ensamble de electrodoméstico. Línea de ensamble de electrodoméstico interviene mucho el automatismo, pero también la manualidad. Fabricación de automóviles, ustedes habrán visto, que ya lo vemos para que visualicen alguna figurita que hay atrás, ven cómo es la línea de ensamble. Todas las carrocerías van en forma automatizada, van sobre una guía, se trasladan e intervienen y cada vez más automatizada, porque ya ahora está la robótica que está actuando en los distintos ajustes y soldaduras de punto que van trabajando sobre la distinta estructura, y prácticamente la intervención de la mano de obra se radica más que nada en lo que es colocar o encuadrar una puerta, ¿no es cierto?, que también trabaja con robots, la llevan, la instalan y ahí se adaptan y hacen algunos ajustes con algún destornillador automático o algo, o pieza, pero son todas mecanizados eléctricos. El trabajo operario es mínimo. Y es nada de sofisticación respecto a capacitación del mismo. Esos serían los dos ejemplos. Bueno, acá lo que hablaba de ensamble, línea de ensamble, bueno, está el ejemplo de la automotriz. Todo esto son estructuras en el cual toda la estructura va circulando. Acá tienen sistemas hidráulicos y mecánicos, en realidad no son hidráulicos, son mecánicos, para bajar o no estar directamente a la altura del operario que está trabajando. Y las operaciones son mínimas, todo muy automatizado, la colocación de las distintas partes, y toda la circulación va en línea, toda la línea de producción. Hasta que después, por ejemplo, llega a una cabina de pintura. Y ahí también sigue la automatización, porque ahora la pintura es programada. Antes directamente teníamos al pintor que estaba dentro de la cámara y ahora prácticamente es todo programado. Entonces, eso habla de líneas de ensamble y la automatización. El ejemplo que yo les dije de producción continua, que es el otro, el que es un caso particular de producción en línea, ¿no es cierto?, es donde hay un comienzo y un final. Y acá directamente lo que hay es movimientos continuos, imposibles de interrumpir. Entonces el producto fluye entre etapas sin interrupción. Las distintas etapas del proceso están perfectamente amalgamadas. Entonces, flujo de materiales sin pausa y sin transición entre operación y operación. Flujo de producto continuo, está funcionando a las 24 horas que yo les dije. Paradas y puestas en funcionamiento muy costosas, roturas, problemas de fundición de elementos que prácticamente hace que, como el caso del crisol, que no sirva más. Entonces, eso es lo mismo una torre de enfriamiento. Si usted tiene una torre de enfriamiento, no, una torre de fraccionamiento de componentes hidrocarburíferos, no puede parar. Está siempre, si ustedes van, por ejemplo, a la parte, en Bahía Blanca están toda la parte de hidrocarburos, en la parte cerca del puerto, y ahí van a ver todas las torres de fraccionamiento de combustibles y arriba el gas que ventea. Ese proceso productivo está constantemente trabajando las 24 horas del día. Bueno, y ejemplos más sencillos, más accesibles o más a la vista de microemprendimientos sería la industria cervecera, la refinería de azúcar, la industria química. Las industrias químicas son todas prácticamente producción continua. Entonces acá tenemos un ejemplo de una industria de fraccionamiento de combustibles. Bueno, acá está la elaboración o el esquema de elaboración de la cerveza, y acá una foto de la elaboración de cerveza. ¿Se entendió hasta ahí?
Sí. Bueno, vamos a ver otro flujo que es por lote. Y después quiero hacer otras aclaraciones cuando terminemos los tres. Se caracteriza por la producción por lote. Dice cantidades de lote, producto flujo de tarea o estación de trabajo a otra. Fluye, en realidad fluye. Dice, son lotes cortos. Por eso hablamos de lote. No hablamos de cantidades abundantes, sino de partidas pequeñas. Por eso dice producción en lote, por cantidades. Una estación de trabajo, un grupo de máquinas o procesos similares que se utilizan para fabricar un producto. Cada uno de los productos fabricados puede seguir un flujo diferente a través de estaciones de trabajo. Algunos productos se pueden saltear algunas tareas o estaciones de trabajo según el criterio que uno fabrique o según el mecanizado que tenga que tener ese producto final para llegar al producto final. Fabricación de lotes pequeños, gran variedad de productos, a veces a pedido. Producción flexible, bueno, y estos serían los flujos de producción y las tareas. Este es el esquemita de arriba de lo que sería un layout. Si ustedes ven directamente, esto es un plano de una industria o una fábrica. Nada más que acá está bien definido asimétricamente todos los talleres. Bueno, los operarios están trabajando acá, hay distintos departamentos, talleres, o lo que se acuerdan por organización, habíamos visto departamentos, centros operacionales, etc. Y ponemos llamar, qué sé yo, que acá hay fresadoras, acá hay máquinas de producción, acá hay, no sé, tornos. Está muy esquematizado. Pero bueno, lo que yo les quiero decir es que va a la unidad de trabajo, puede haber un flujo para este lado, acá directamente puede haber otro flujo de acá para acá, ¿no es cierto? De acá para este lado, y así sucesivamente. Y fíjense que está interrumpido, porque no hay un movimiento continuo. Vamos de taller a taller en función de las necesidades. Y si yo tengo que graficarlo a través de un flujo de proceso, va a ser esta representación, en el cual nosotros tenemos, por ejemplo, operaciones definidas en forma alternada, y vemos directamente que hay tres procesos distintos, por eso definimos en este caso, ¿no? En este ejemplo, definimos con una raya continua, guiones o raya y punto. Tenemos directamente definido, por ejemplo, un primer proceso o primer producto, perdón, y un determinado lote acotado va a hacer esta operación y sigue acá. Otro segundo lote hace esta operación, este mecanizado determinado, pasa a este mecanizado, pasa a este y termina acá. Y empieza acá. Bueno, acá hay un error, porque acá tendría que haber habido otro mecanizado acá y termina acá. Quiere decir, o si no se alterna, pero acá tengo que hacer un traslado para este mecanizado, porque apareció esta raya, así que acá tendría que tener otro guión y raya. Pero yo lo que le quiero decir es que corren en forma paralela, por eso va a haber y en forma simultánea pequeñas cantidades. Entonces está definido esto sectorizado no por línea de producción, donde hay procesos repetitivos en función de cada una de las líneas. Por ejemplo, yo puedo llegar a tener un torno automático en una y otro torno automático en otra, una para hacer una determinada pieza y otra para hacer otra pieza distinta, pero en forma seriada. Acá no, acá está todo agrupado, las distintos mecanizados o distintas máquinas, herramientas, en talleres. Por eso es la alternancia. Y ejemplos, bueno, tenemos un ejemplo en este caso de lo que es, bueno, hoy nosotros tenemos un polo textil, entonces todo lo que es la parte de textil, de confección de ropa, de trabajo, todo lo que son los hilados automáticos, esto todo directamente por pequeñas cantidades de lotes y trabajos en forma sectorizada por talleres. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que sería un taller, en este caso metalmecánico, ¿no es cierto?, donde hay, por ejemplo, esto es una fresadora, allá atrás hay un torno, acá hay otro torno, y tenemos distintos talleres o bandejas. Y acá lo que hacemos, por ejemplo, tenemos un taller de ensamble de tableros, donde prácticamente se hace a demanda, acá están los gabinetes de los tableros, y se va trabajando directamente con distintos tipos de gavetas trasladables, hacia en ruedas, para ir haciendo los componentes. Hay mucha manualidad y está definido con los talleres. Fíjense acá que estamos viendo depósitos, o almacenamientos transitorios, quiere decir que tenemos maquinado en stand-by o en almacenamiento transitorio, esperando para ocupar algunos de estos sectores de mecanizado. Entonces esto es directamente de flujo por lote, ya lo vamos a ver mejor esto. Acá se refiere, por ejemplo, a todo lo que es confección de calzado,
trabajo artesanal, lo mismo confección de calzado. También por sectores. Hay una parte donde está trabajando respecto a la horma, otra parte donde está trabajando respecto a los cueros y la parte de plantillas, otra parte donde está trabajando respecto a la costura. Y el último modelo, que acá lo quiero decir puro, pero por eso ahora voy a aclarar por qué digo puro, es el de proyecto, en el cual hay una unidad, existe una secuencia de tareas a realizar, hay distintas tareas que se realizan desde el comienzo hasta el producto final. Estas tareas son operaciones, y hay una relación de precedencia lógica, pero todo esto, la característica fundamental de que todas estas operaciones, ¿no es cierto?, son autónomas, o sea, van y móviles. Son elementos móviles y autónomos que van a la gran pieza o a la gran megaestructura, en este caso un avión. Entonces están trabajando directamente, son autónomas en el sentido de que se van trasladando para hacer trabajar en distintas partes, en este caso el fuselaje. Entonces dice fabricación de un producto único, exclusivo, adaptado a la necesidad específica del cliente. Secuencia de operación única para cada proyecto. Complejos largos y periodo de realización. Bueno, es el hangar, barcos, edificios. Por ejemplo, una estructura, un edificio es un megaproyecto, donde todo confluye a la obra, desde el encofrado, ahora, bueno, las tecnologías de construcción en seco, la parte eléctrica, la parte de gas, todo eso confluye a esa estructura, pintura, impermeabilización, todo lo que es revoque, etcétera, todo confluye a ese tipo de estructura que sería el edificio. Entonces, ahí sí hay mano de obra altamente calificada, porque tenemos que tener gente especializada en lo que es el trabajo en altura, todo lo que es gente especializada en lo que es eléctrico, gas, matriculados, todo eso directamente es mano de obra altamente calificada. Y acá también, porque estamos trabajando como, por ejemplo, en la parte de control, en la parte de aerodinámica, y lógicamente también en un barco todo confluye todo al mismo en el astillero. Bueno, acá hay otro ejemplo, lo que yo les mostraba de las megas estructuras, y en este caso de un astillero y un hangar donde están fabricando un Boeing. Si yo tengo que hacer una gráfica respecto a cada uno de los, o un análisis respecto a cada uno de los tipos de estructura de producción, por ejemplo, y puedo ir calificando en función de los 3 ítems, cómo es los pedidos, las características macro de cada proceso productivo, puedo decir que, por ejemplo, por proyecto, la unidad es independiente, puede ser una unidad. En producción por lote, vaya redundancia, es por lote. Y en línea hay una producción continua estandarizada y son lotes muy grandes. Respecto a la variedad de producto, en el proyecto se trabaja con una amplia variedad, porque puedo desayunar, por ejemplo, desde un barco hasta una estructura más grande, también desde el punto de vista de la navegación o no, eso es distinto, pero la variedad de productos es muy amplia. En el caso de producción por lote, evidentemente cuando yo, respecto a la producción en lote, tiene que ser alta, acá puse mucho, pero es alta, y en la producción en línea, el lote es escaso. O sea, acá tengo gran variedad de productos para hacer, pequeños lotes, pero gran variedad, puedo fabricar lo que quiera, por ejemplo, en el tema de tableros a pedido, para tableros de fuerza motriz o eléctricos, y acá en la parte de línea, evidentemente la variabilidad es escasa. ¿Por qué? Porque yo tengo, acuérdense lo que le dije, si yo tengo, por ejemplo, que modificar mi estructura, tengo que modificar mi proceso de automatismo para adaptarlo a un nuevo producto. Entonces, la variabilidad o la versatilidad de la producción es escasa, es muy acotado. Si yo tengo una salida de servicio, se puede interrumpir tranquilamente el proceso productivo. Los volúmenes, esto se refiere a la flexibilidad de la producción. Los volúmenes, dice, es una unidad, es por unidad. En el lote es una cantidad media, promedio, y la línea, evidentemente, los volúmenes de producción son altos. Y en respecto a la habilidad de mano de obra, o sea, la capacitación de la mano de obra, del personal de mano de obra, en proyectos es alta, en lotes es también alta, es muy interesante, y en línea es escasa, no es necesario, es estándar, poca habilidad. Y en el tipo de tarea, acá no es rutinaria, porque acá tengo que readaptarme a todas las necesidades y a toda la forma de operación, sobre todo cuando trabajo con máquina autónoma. Después, en lo que se refiere a lotes, también no es rutinario,
porque, por ejemplo, el armado de tablero necesita mucha mano de obra especializada. Y en la línea, evidentemente, es rutinaria porque prácticamente hay mucho automatismo. Entonces ahí va por tierra el tipo de tarea. La inversión en proyecto es una inversión baja. A ver, si nosotros estamos hablando de lo que sería, por ejemplo, la instalación, supóngase que estamos hablando, no sé, de un astillero, y tenemos que tener un puente de grúa, evidentemente la inversión inicial es alta. Pero todo eso está amortizado en el tiempo. Entonces, todo lo que es el mecanizado o el trabajo de la maquinaria autónoma en sí, equipo de soldadura, mecánico especializado, etcétera, toda esa inversión es en ese proyecto es baja. En el lote es media, y en línea, evidentemente, la inversión es muy alta, todo este proceso productivo. El inventario stock en el proyecto es reducido, porque, ¿qué pasa? Yo acá prácticamente estoy trabajando con stock mínimo. En el lote, evidentemente, tiene que ser abundante, porque tengo que hacerlo a pedido, entonces yo tengo que tener un stock. Y acuérdense que todo lo que era stock era un capital que había que estudiarlo muy bien, porque puede ser obsoleto en el tiempo. Y en la línea, evidentemente, es el reducido, porque al estar automatizado, prácticamente todo el proceso acompaña la cantidad de materia prima que yo utilice, tener un producto automatizado. O sea que prácticamente respecto al inventario de materia prima es muy reducido. Los equipos en el proyecto se llama acá de propósito general, es cuando yo lo readapto y son de máquinas, herramientas muy ampliativas respecto al mecanizado. Después de propósito general lo mismo, y acá de propósito especial no, porque esto es hacer automatizado, hace un trabajo específico y punto. La flexibilidad es muy alta acá, también en el lote es alta, y acá la flexibilidad respecto al proceso productivo es baja. Salida de máquina, salida de servicio. Costo unitario, este caso es elevado en proyecto. En el lote el costo por unidad es un promedio y en el costo en línea es reducido. ¿Por qué? Porque la tendencia es hacer estándares. Y al hacer estándar, el costo por producto lo bajo. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es la estandarización. Y acuérdense, cuando habíamos visto los tipos de estrategia, lo que era estandarización en producto era directamente evitar hacer grandes modificaciones. Entonces, con una determinada matriz o un determinado mecanizado, yo tengo tipo mecano, voy armando y voy haciendo distintos productos, diversificando la producción. Entonces, en este caso, el costo unitario es bajo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Hola. ¿Me escuchan? Por ahora no, profe. Bien. Bien. Entonces, respecto a todo lo que es clasificación por tipo de pedido del cliente, bueno, acuérdense que era fabricación para el inventario, fabricación por pedido y ensamble según el pedido, que en realidad es un híbrido, es una combinación de los demás, de los dos. Antes que entre con este esquemita, ¿por qué le dije que el proceso productivo, los tres procesos productivos que yo le mencioné antes eran procesos productivos puros? Porque generalmente, en la realidad, o a medida que va haciéndose la evolución de la industria, yo puedo pasar de una producción, no tanto de punto fijo, pero sí de una producción por lote a una producción continua. ¿Por qué? Porque supóngase que yo tengo, en una producción línea tengo 3 productos estandarizados, ¿no es cierto? Y voy a tener 3 líneas de producción. Y esas 3 líneas de producción voy a tener máquinas, herramientas repetidas en una, en otra y en otra. Por ejemplo, algún centro mecanizado, algún torno, alguna fresadora. Entonces voy a tener, cada línea de producción va a tener repetida esa máquina. Entonces voy a tener, por ejemplo, un lote de tantos tornos en una, otro lote de tantos tornos en otra y otro lote en tantos tornos en la tercera. ¿En función de qué? En función de mi capacidad, porque voy a tener, por ejemplo, necesito tres tornos para tener, por ejemplo, una capacidad nominal determinada. Si tuviera funcionamiento 2 o 1 y no me da abasto la otra máquina, voy a tener lo que llaman cuello de botella, que ya vamos a ver ese concepto. Entonces yo lo que quiero decir es que voy a tener varias veces, en varios lotes, líneas de producción, voy a tener máquinas repetidas. Si yo empiezo con un microemprendimiento, evidentemente,
Y yo recuerdo que le dije que el microemprendimiento es la situación de estadio inicial. Yo empiezo con mi pyme a elaborar algo. Evidentemente yo no voy a tener ese capital inicial para tener directamente una distribución en línea, y tampoco quizá tenga una producción muy continua porque mis lotes van a ser muy acotados. Entonces yo lo que digo es, bueno, yo en función de mis desarrollos y en función de mi aumento de capacidad y captación de clientela, a futuro voy a, a pasar o voy a transformarme de una producción de taller, ¿no es cierto?, con máquinas agrupadas, porque no tengo el capital para tener varias máquinas en forma repetitiva, a ampliar mi industria, ampliar mis galpones o en función de otras, de alquiler o compra de nuevos de sectores o de físicos, ¿no? Y voy a generar ya una línea de producción. Y por ahí voy a tratar de que lo que hacía antes manualmente, en función de mi datos tecnológicos y mi capitalización, voy a tener directamente una automatización de mecanizado, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que lo que yo le quiero decir es que estas distribuciones muchas veces no solamente se dan, se identifican así en forma puntual, pero en la realidad son mixtas y van acorde a el progreso de mi industria, mi emprendimiento, al proceso tecnológico, al desarrollo tecnológico y a la cantidad de clientela que tenga. Entonces puedo tranquilamente pasar de una producción por lote a una producción en línea a medida que voy evolucionando y me voy capitalizando y reinvirtiendo en la industria. Eso, o a medida que va aumentando la tecnología, y yo sé que un torno manual ahora directamente hay un proceso automático y hago cualquier tipo de movimiento en la pieza, sin necesidad de hacerlo con la torreta y con los ajustes y la caja Norton, que son todos los componentes de un torno, y haciendo esos trabajos. Entonces yo directamente de forma automática lo programo y listo. Entonces todo eso es un costo, porque yo de tener algo a tener un centro mecanizado tengo que marcarme un poco y tengo que capitalizarme. Bueno, entonces esos desarrollos van evolucionando y por lógica van modificando mi tipo de proceso productivo en estudio o que voy a desarrollar para conseguir una capacidad óptima en mi industria. Entonces, ahí es el concepto, como decía, lo que vimos es tipo ideal. Pero después también tenemos otro caso. Supongo que hace que yo tengo, no sé, Baesa, que es una empresa que creo que está funcionando, que era lo que era antes Pepsi, que tiene, por ejemplo, para elaborar es envasadora de gaseosas, ellos tienen líneas de producción, por ejemplo, con químicos, para trabajar la línea de Pepsi, 7up, etcétera, con distintos jarabes, la línea Diet o la línea sin azúcar o con azúcar, y lo que se hace son embotellados. Pero después tiene un área específica que hace directamente la elaboración o la fabricación de los envases, que no es ni más ni menos que PEP, son unas probetas plásticas, y esa directamente es una estación de trabajo universal para todos, porque evidentemente eso confluye para los tres tipos de línea de producción. Y lo que hace directamente es, como se hace, por ejemplo, con el trabajo ya no artesanal ahora, sino la fabricación de lámparas. Lo que se hace directamente es calentar el plástico, se inyecta aire, se va enfriando de a poco y se va dando la forma. El PEP es una probeta, como si fuera un tubo de ensayo. Lo que se hace es inyectar aire a presión y se infla, se ablanda con calor y después se va dando distintas temperaturas hasta que se solidifique. Y se hace lo que llama la botella famosa descartable. Entonces, eso directamente es una máquina, que evidentemente es muy costosa. Entonces, no puedo tener una máquina para cada línea. Ahí voy a tener una máquina generalizada y ellos directamente tienen los PEP que los compran a terceros y lo que hacen directamente es hacer el inflado en aire y con calor de las botellas descartables, de los botellones descartables para la gaseosa. Entonces, respecto a estas características, volviendo al tema, respecto a la clasificación de tipo del pedido, puede ser para fabricación por inventario, fabricación por pedido o ensamble según el pedido, el híbrido anterior. Entonces tengo productos, características, productos, objetivos y principales problemas de operación. Para fabricación por inventario, necesito fijación del producto, porque necesito poca variedad y tiene que ser barato. Pues yo tengo que fabricar acuérdense, para el objetivo que era mantener un inventario acotado. Por pedido,
necesito también especificaciones del cliente, gran variedad, porque los pedidos son gran variedad, y lógicamente el concepto que es un producto definido, ya no son partes, sino va a ser un producto definido que es algo caro o de costoso. Objetivos. En fabricación de inventario, equilibrar el inventario, la capacidad y el servicio. Esos son los objetivos básicos en el inventario. ¿Para qué? Equilibrarlo un poquito como el punto de equilibrio, para que mi inventario no tenga directamente después materiales en obsolescencia o que han quedado en el inventario en desuso. Y después, en fabricación por pedido, administrar los tiempos de demora y de capacidad. Y los principales problemas en las operaciones son, primero, el pronóstico, la planificación de la producción. Pronóstico y planificación es lo mismo, o sea, la perspectiva. Pero para la perspectiva yo necesito planificar. Y para planificar necesito el control. Acuérdense del área de gerenciamiento. Entonces, estas son herramientas que yo necesito para hacer una buena y resolver un problema de planificación de la operación. Y en el caso de fabricación por pedido, fundamentalmente, la promesa de entrega y el tiempo de entrega están acotados. Quiere decir, la promesa es directamente cuando yo te digo, bueno, yo te cumplo, yo te entrego este lote, ¿no es cierto?, tal fecha. O la tendencia es que yo estimo que este lote te lo voy a entregar, ¿no es cierto?, dentro de un mes. Bueno, y después está lo que es la afinación del tiempo de entrega, que es directamente definir. ¿Se me entregó dentro de un mes o todavía me está bicicleteando? Entonces, ese es el tema. De la promesa al tiempo de entrega. Y esto es un concepto que lo van a ver antes, que es en calidad y la logística. Todo eso es fundamental, el tiempo de entrega. Porque ya cuando veamos inventario, van a ver que si mi tiempo de entrega fracasa, evidentemente el cliente se va a quedar sin el producto y va a tener un problema a él. ¿Y a quién le va a achacar? Al fabricante, a nosotros. Bien. Entonces, eso es el grado de las características fundamentales cuando tenemos que fabricar para un inventario, para un pedido o un ensamble, que es un híbrido, que serían los dos casos. Bueno, a ver. ¿Qué decisiones se toman respecto en la selección del proceso? Por ejemplo, condición del mercado. Flujo en línea, necesito un mercado masivo de productos baratos. En líneas generales, yo evidentemente para hacer un flujo en línea necesito algún producto barato y masivo. Por ejemplo, lo que es la fabricación de las galletitas o los snacks. Flujo por lote, un mercado de menor volumen, productos de precios más elevados, y el de proyecto, por supuesto, es un mercado único. Capital. Para el proceso de flujo en línea se necesita mayor capital que cuando se elige el flujo por lote o por proyecto, evidentemente, porque tengo que hacer una línea de ensamble automatizada. Disponibilidad de costo de mano de obra. Para los procesos de flujo por lote y proyecto se necesita mano de obra costosa. Esto es un comentario anterior que lo habíamos hecho en la clasificación. Y calificada. Para el flujo en línea necesita una mano de obra más económica. Habilidades administrativas. En el proceso de línea se necesitan habilidades más complejas que todas, evidentemente. Porque yo tengo respecto a administración, se refiere respecto a todo lo que es control, todo lo que es el gerenciamiento. Tiene que ser muy dinámico, porque los pedidos son continuos, son grandes cantidades, cantidades infinitas de producción, y no para. Entonces necesito que lo que tengo que desarrollar acá no es tanto la logística, porque es automatizada, sino el aprovisionamiento de la materia prima. Entonces tiene que haber más dinámica respecto a la parte de todo lo que es compras y todo lo que es comercialización. Disponibilidad de precio de la materia prima. El proceso de proyecto es muy flexible y se puede adaptar a materias diferentes. El enfoque en línea, al ser mucho menos flexible y quizás requiera modificaciones controladas, se modifica el suministro de materias primas. Entonces, yo al modificar un suministro de materias primas hay un costo adicional. Entonces, evidentemente, las disponibilidades de precios no es lo mismo desde el punto de vista de una producción por lote que de una producción en línea. Y en el estado de la tecnología es una evaluación de riesgo, orden de riesgo mayor o menor en primera línea, luego en lote y por último en proyecto. ¿Por qué? Porque evidentemente es lo que hace hincapié. Si yo tengo un proceso en línea, salida de servicio, se me para la industria. Bueno, eso respecto a... Y bueno, y por último, esta última filmina, en el cual yo puedo traducir esto, lo anterior, en una gráfica de matriz producto, en el cual veo que los costos unitarios son elevados y los costos unitarios se reducen, la flexibilidad es elevada y la flexibilidad baja.
Y hay ejemplos, por ejemplo, proceso y producto. Proyecto, taller de tarea, pedido de flujo, fabricación de lote de flujo, línea de fabricación de ensamble, producción continua, flujo continuo. Y respecto al producto, volumen bajo, fabricación a medida, producto único, volumen bajo, estandarización, bajo producto único en ocasiones, productos múltiples, volumen de producción bajo, pocos productos similares, volumen producido alto, altos volúmenes. Y evidentemente va de una elevada flexibilización a baja, y bueno, y acá hay una línea media, en el cual generalmente yo traté de eso, trato de almacenar toda la parte, englobar tipo de fabricaciones, por ejemplo, volumen de fabricación, medio producto y proyecto, construcción de un edificio, imprentas, hospitales, taller de automóvil en el caso de volúmenes bajos, taller de tarea, pedido, flujo de lote, productos múltiples, equipos pesados, industria del calzado, son ejemplos. Por supuesto que en este área y en esta área puedo poner otro tipo de industria, pero evidentemente esto es una matriz, producción, procesos para determinados ejemplos, genérica. Y bueno, y esto me quedó por dar, pero ¿qué pasa? Cuando uno habla de producción en masa, ¿qué es la producción en masa? Primero la personalización de las masas, lo que se llama. Pero hablemos de producción en masa. Producción en masa es cuando trabajamos en economía de escala. Dice, a través de un producto estandarizado que se produce en grandes volúmenes. Cuando yo trabajo en economía de escala, quiere decir, por ejemplo, mi industria está trabajando en economía de escala, ¿qué quiere decir? Que básicamente yo tengo una producción ya fidelizada, tengo mi cartera de clientes, no puedo aumentar más la capacidad de mi industria porque decidí no aumentarla y con eso estoy bien. Me considero que ya tengo mi cartera fidelizada, mi clientela fidelizada y estoy en un mercado óptimo con un producto de calidad, entonces, y estoy trabajando a capacidad plena. ¿Me entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, consideré que ya esa es una economía de escala. O sea, ya directamente es como que la empresa, si se puede decir, va como si fuera en piloto automático. Ya directamente tengo toda la capacidad productiva al máximo y toda mi clientela ya fidelizada y prácticamente transfiero toda mi capacidad a los clientes. Entonces, eso es una economía de escala, trabajo a pleno. De esa economía de escala es cuando hay situaciones por ejemplo, de mayor capacidad o menor capacidad, ¿no es cierto? Y mi producción, problemas de tecnología y fundamentalmente no tengo una cartera de clientes constante y fiable. Por ahí un día lo tengo, otro día no. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un microemprendimiento a pedido, evidentemente voy a estar trabajando, al principio arranco también eso en función del desarrollo, trabajo en una deseconomía de escala, o sea, estoy jugándola un poquito, arriesgándome hasta directamente saber que, bueno, ya ahora sí, progresé, me desarrollé tecnológicamente, desarrollé mi industria y prácticamente tengo toda la producción puesta en el mercado. Y la economía de la personalización de la masa dice economía de alcance, gran variedad de productos a partir de un solo proceso. Esto directamente es la redactabilidad, el automatismo. Todo lo que es la computacional, todo lo que es la robótica, la versatilidad de los procesos productivos y la estandarización, eso es economía de alcance. Se lo llama personalización de la masa, pero es economía de alcance. Es que yo hago varios productos a partir de un solo proceso. Me readapto fácilmente a ese estándar. Entonces dice personalización, fabricación de un producto diferente para cada cliente. Personalización de la masa es una adaptación aproximadamente al mismo costo que produce la masa. Alcanza entonces variedad de productos por lote, bajo costo por línea. Se logra invertir en tecnología de producción y diseño modular, que es lo que habíamos visto en el último concepto de lo que era cuando hablábamos de diseño modular y por demanda. Bien. Y ahí está ahí, bueno, esto sería la producción, los ejemplos que hay hoy, todo lo que es la robótica prácticamente, trabajando a full y prácticamente todo automatizado y la clientela ya está fidelizada 100%. Eso es una economía de escala. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí, se entiende. ¿Alguna duda? Estos son los conceptos que yo di de la parte de costos, índices, productividad y la primera parte de lo que sería estudio de procesos productivos, que eso es el tema más largo. Y tengo entendido, Sergio, que hasta ahí termina para el primer parcial, ¿no? Exacto.
Bueno. Exactamente. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Si no, me lo consultan por el foro, o si no, directamente, bueno, este jueves es feriado. Están los chicos para verlo el jueves que viene. Yo no voy a estar presente porque me tienen que operar el miércoles que viene de la vesícula, pero va a estar mis compañeros y ya el otro jueves estaré presente en las aulas. Bueno, ¿alguna duda? No. Bueno, chicos, si no hay más dudas, no sé, Sergio, vos cómo seguís, Matías, no sé, o Gustavo. Y si no, bueno. No sé si tienen alguna duda de práctica para consultar en este momento de las actividades que hasta el momento tienen pendientes. Sergio, perdón, te quería consultar una cosa, una corrección del trabajo práctico 1 que me olvidé de consultarte el otro día en la clase de práctica del jueves. Sí. No, usted en una parte me puso falta tipos de departamentalización. Y cuando fui a chequear, puse los 5. No sé a qué se refería puntualmente. No, es que en tipos de departamentalización por funciones generalmente ponen las del segundo nivel, o sea, producción, comercialización, finanzas y recursos humanos, pero no solamente son esas 4. Ojo, ¿eh? Claro, discúlpame, Sergio, lo que tienen que hacer ahí en el organigrama es identificar las departamentalizaciones son en función de los distintos niveles del organigrama. Entonces tienen que individualizar en función de cada nivel, ¿no es cierto?, dónde están estas departamentalizaciones clásicas, que pueden ser incluso repetidas. Claro, en el caso, Toribio, que vos me comentás, no hay que olvidarse de ingeniería de planta, depósito, claro, fabricación, esas no fueron mencionadas. Está bien. Generalmente se centran en las 4 principales, pero no hay que olvidarse de las demás. Exacto. Y también lo que yo le decía, hay casos en el cual, por ejemplo, hay funcionalidad en determinada área y hay departamentación, por ejemplo, geográfica en otra área, ¿no es cierto? Hay que analizar todo el organigrama, no una parte. Claro. O tirar todas las departamentalizaciones en el organigrama general, ¿me entienden? El tema es individualizarlo por áreas. ¿Entendiste, Toribio? Sí, estoy viendo cómo corregirlo igual, profe, porque sí, entiendo lo que dicen, pero no. ¿Cómo? En el mismo organigrama podés indicar la departamentalización. Claro. Al lado de cada raviolo, cada rectángulo, poneme por funciones, por cliente, por distribución geográfica, por proceso, etc. Está bien, claro, en cada cuadrado. ¿Cómo? Sí, pasa que es lo que había marcado yo acá, profe, solo que en vez de marcarlo en el organigrama, yo lo había marcado con colores y lo expresé en colores. Por ejemplo, puse que yo gris, departamentación por clientes, verde, funcional, y así cada cuadrado tiene su color. Y no sé qué me estaría faltando puntualmente, por eso... Revisalo y me lo volvés a enviar. Bueno. Ok. Gracias. Bien. No, nada. ¿Alguna otra duda? ¿De teoría no tienen duda? Bueno, chicos, si no hay nada, no sé, Sergio, vos después de interrumpir la grabación, no sé si ya lo interrumpiste. ¿Alguna pregunta más? Una duda del TP3. ¿Cómo puedo hacer el porcentaje costo y porcentaje función de una función? Sé cómo hacer el costo de una función, pero no el porcentaje costo y el porcentaje función. Lo que tenés que hacer en este caso, ¿quién habla? ¿Ramiro? Ramiro. Lo que vos tenés que hacer es definir, por ejemplo, ponderar. Suponete cuando vos tenés no lo lleves a porcentaje si querés.
ponderá, por ejemplo, de 0 a 10, ¿no es cierto? Y pone el equivalente en 10 sería el 100%. Y después también ponderá la utilidad. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces vos tenés una escala, ¿no es cierto?, de ponderación de 1 a 10, y olvidate de la porcentualidad, pero va a tener una referencia de porcentualidad, ¿me entendés? ¿Me explico? Bien, bien. Ok. Entonces vos agarrás directamente, estás trabajando, porque te traen a trabajar con índices iguales. Si no, no te va a dar el cociente.